cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar. Celebramos tu presencia llena. Muy buenas noches. Podemos darle un aplauso a Jesús porque Él es bueno, porque Él es grande, porque no sé si se dieron cuenta, este día fue una cosa loca en el freeway. Ese freeway estaba con accidentes y gracias a Dios estamos aquí, estamos sanos. Y cuando ustedes vean, oremos por esa gente. Yo siempre me da un sentimiento cuando yo veo esos accidentes así con las bolsas abiertas y me acuerdo ahorita lo que estamos pasando con nuestra pastora. Toda esa gente, pues hay que orar por ellos para que Dios los guarde y los levante de esa situación. Ok, esta noche les traigo un tema, se llama, le puse a la plática la fe de otro. Digan conmigo, la fe de otro. La fe de otro. Hace 2 semanas teníamos nuestro día de trabajo. ¿Cuántos saben que nuestro día de trabajo es el primer sábado de cada mes, en donde venimos, colaboramos con la casa de Dios, que es nuestra casa también, ¿verdad? Entonces ese sábado lo tengo bien marcado porque tuvimos que dormir a mi perrita más viejita. A nuestra perrita llevaba 16 años con nosotros, era una mini poodle. Y fue bien triste. A ver si me pones, Adrián, la foto de la afinada Snow. A ver si la ponen. La afinada Snow tenía mucha, cosita más fea. Pobrecita, estaba bien viejita, la verdad. No tenía dientes, tenía la lengua afuera, la andaba así en medio lado siempre. Entonces, pero ella estaba bien enfermita. Entonces tomamos la decisión. Ay, Cami está aquí, I'm sorry, Cami. De dormirla, ¿verdad? Y como dijo nuestra pastora, todos los perros van al cielo. Entonces yo sé que algún día la veré nuevamente. Pero ese mismo día, esa misma tarde, ¿ustedes se imaginan cómo están los sentimientos en la casa? O sea, ya yo había llorado, ya yo había consolado a las niñas y nos entra la noticia de que el perro de nuestros amigos, la familia Franco, está perdido. Se perdió el perro. Este perro se llama Apolo. Voy a enseñarles la foto de Apolo, que Apolo sí está guapo. Apolo es guapísimo. Entonces Apolo se pierde. Entonces imagínense, nosotras empezamos a orar, pero genuinamente, Señor, aparece Apolo, por favor, el perro de Manuela está triste, haz un milagro, Señor. Era el que no ama a los perros, si no tiene un perro, va a decir que estoy loca, ¿verdad? Pero el dolor es genuino cuando tú tienes una mascota. Por cierto, Apolo, y le voy a hacer aquí un comercial y después me pasan la comisión, Apolo va a ser papá. Apolo va a ser papá y el que le guste los perritos, hable con Jorge Funes, que es su perrita la que está embarazada de don Apolo. Ok, ya, ese fue el mensaje. La cuestión es que al ser un perro tan guapo, tan bonito, es difícil a veces, si no tenía chip, las probabilidades realmente que un perro de estos aparezca es bien reducida, porque normalmente si tiene chip lo llevan al veterinario, lo encuentran, pero si no tiene chip y a alguien le gusta el perro, pues se queda el perro, lastimosamente así pasa. Entonces nuestro corazón era Manuela. Ay, Manuela, ¿qué vamos a hacer? O sea, la tristeza de esa casa. O sea, el que no conoce a la familia Franco sabe que ellos están pasando por situaciones bien difíciles, ¿verdad que sí, Carlitos? Situaciones difíciles que han ido prueba tras prueba. Y la prueba del perro era como, Señor, necesitamos que Apolo aparezca. Pasaron las horas, llegó el domingo a las 9:30 en nuestro servicio de inglés. Y Manuela viene a servir al servicio de inglés, a bailar con los niños en C3 Kids. Cuando Manuela está parada ahí en el stage con su carita triste, porque aún no ha aparecido el perro, pasó la primera canción de alabanza y de adoración y ella alabando al Señor, pero podía notarse su tristeza. El Señor nos movió a hacer una oración de fe. De esas oraciones radicales, de esas oraciones en que tú le pones que cuando oras después te asustas. ¿Ustedes saben cuáles son esas oraciones? Esa oración que tú lo dices, lo declaras, lo profetizas y después dices, ay Señor, acompáñanos, Padre, por favor que aparezca el perro.
O sea, de verdad, porque todos los niños se juntaron, oramos, intercedimos y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, por supuesto en inglés, ¿verdad? Ustedes se imaginan mi inglés. Entonces, en el nombre de Jesús declaramos que antes de que termine este servicio, ese perro va a aparecer. La niña se arma de fe, todos estábamos llenos de fe. Terminamos de orar y Citriquit dice amén y empieza la duda. Porque ¿cuántos saben que a la mano de la fe normalmente se cuela la duda? Viene atrás, viene persiguiendo. Y tuve que decirle en mi cabeza, por supuesto no le dije a los niños, le dije, Señor, esta es una conversación entre yo y Dios en ese momento. Padre, no es tanto por el perro, no es por esa mascota, es por los niños. Los niños tienen la fe y han orado y están creyendo que ese perro va a aparecer. Padre, necesito que ese perro aparezca. Literalmente fue una oración de necesito, Señor, que ese perro aparezca. Y para la gloria de Dios, terminando el servicio, Manuela entra, corre, su papá le da la noticia. Sí, Apolo estaba en un albergue, ya bañado, ya operado. O sea, ya le habían hecho de todo al pobre, ¿verdad? Pero apareció el perro. Y tal vez tú dices, ay, eso no es un milagro. ¿Saben qué? Para esos niños en C3 Kids, eso fue un gran milagro, un gran milagro. Para la familia Franco, eso fue, Dios está en los pequeños detalles como están los grandes. Como están los grandes, Marcela, están los pequeños detalles, también está el Señor. Y eso es la fe de otro. Vamos otra vez, digan conmigo, la fe de otro. La fe de otro. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, dice la palabra, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? Todos nos sabemos el versículo, lo repetimos. La Nueva Traducción Viviente dice que la fe es la confianza en Dios. La confianza en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro. Ronnie, totalmente seguro que aunque no lo reciba, lo que yo espero va a venir. Esa es la fe, esa es la verdadera fe. Entonces, tenemos esta situación. Tenemos la duda que viene cada vez que hacemos una oración de fe. Tenemos que a veces pensamos, no es que el Señor no me contesta, es que mi milagro es muy pequeño. No, milagros grandes, como que sane de cáncer, pero un milagro pequeño. No, Dios no lo va a contestar así, como tan rápido. ¿Cuál es tu milagro? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Será la sanidad de una enfermedad? ¿Será la salvación de un familiar, de tu esposo, de tu hijo, de los papás que se quedaron allá en Costa Rica, en Guatemala, de la tía? ¿Será la restauración de tu matrimonio? ¿Será que quieres que Dios rompa la cadena de pobreza o la maldición generacional que ha venido sobre tu casa? Y que la sigues sintiendo ahí, aunque si eres salvo y vienes a la iglesia y aún sigue ahí. O puede ser que sea solamente que tu hijo llegue a cenar a casa. Para mí mi milagro es que mi hija se siente y coma todo. Para ti tal vez sea que él toque la puerta y entre y quiera estar contigo. No importa cuál sea el milagro. Quitarte un mal hábito, que Dios te perdone de algo, de alguna culpa que aún te persigue, que no te deja. El Espíritu Santo te está tocando ahí y diciéndote, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro que pides hoy? Señor, vamos a orar. Padre, gracias porque estás aquí. Porque tu presencia no nos va a permitir que nos vayamos igual como llegamos. Porque tu palabra va a ser
cambios, va a haber transformación, va a haber una renovación. Quitamos toda interferencia, todo obstáculo, todo bloqueo emocional que impida que la palabra de Dios sea en este momento sembrada en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y vamos a la palabra. En Marcos capítulo 2, del 1 al 12, apúntenlo por ahí, estúdienla cuando lleguen a casa. Yo voy a ir bien rapidísimo para contarles el contexto de lo que está pasando en el capítulo de Marcos número 2. Jesús recién iniciaba su ministerio para este momento, ¿verdad? Ya había escogido a ciertos discípulos, entre esos discípulos estaba Pedro, estaba Andrés, ya había predicado, ya había ido por diferentes ciudades de Galilea, dice la palabra de Dios. Y para explicarles un poquito, Galilea era como decir el estado de Nevada, ¿sí? Toda la zona. Y las ciudades de Galilea eran tenían diferentes ciudades, como Las Vegas, como Reno, como, no sé, otra ciudad, porque no conozco muchas. Que mi esposo dice porque nunca sé decir, entonces me molesta, no me moleste. Ok, entonces Jesús había andado predicando por todas estas ciudades y la palabra de Dios dice que ya Jesús era conocidísimo, tenía más seguidores en Instagram que el pastor Mario. O sea, era una cosa de locos, aquello era, todos lo seguían, lo perseguían. Entonces ya Jesús ni siquiera se podía quedar en la mera ciudad, en donde iba, no, tenía que quedarse en las afueras. Y la gente iba y lo seguía, y es ahí donde les predicaba y sanaba enfermos y echaba fuera demonios y les contaba exactamente de cómo tenía que ser el reino de Dios. Lo seguían gente buscando un milagro, pero también lo seguían los que querían chismosear, los que querían criticar. Mi hija dice que se llaman los haters. Los haters, ok, entonces eran los que lo seguían por bueno y los que lo seguían por malo. Teníamos los dos. Y la Biblia dice así en Marcos 2, capítulo 1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. ¿A qué ciudad llegó Jesús? A Capernaum. Digan conmigo, Capernaum. Y corrió la voz de que Jesús estaba en casa. Normalmente cuando la Biblia te da nombres específicos o te pone cosas muy puntuales, es porque hay un significado detrás de eso. Y entonces me fui a ver qué significaba la palabra Capernaum. Y resulta que Capernaum significa aldea de la consolación, ciudad de compasión. Y fue ahí donde Jesús decidió tener su casa. Los teólogos dicen que seguramente no era la casa de él, la casa legal. Podría ser la casa de Pedro, la casa de la suegra, de alguien era la casa. Lo que a Jesús no le importaba es que él decidió que esa sería su casa. Entonces, así como cuando nosotros tenemos nuestra casa, Jesús decide venir a tu casa cuando tú lo invitas. De esa misma forma había sido en el caso de Jesús llegando a Capernaum. Entonces dice la palabra que unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz que él estaba en casa. Y cuando se dieron cuenta la gente, los followers, la gente que lo seguía, que Jesús estaba ahí, se dejaron venir. Y empezaron, ¿por qué? Porque todos querían un milagro. Todos ya habían escuchado las maravillas que había hecho, que había sanado leproso, que había levantado a otros paralíticos, que había sacado demonios. Entonces la gente quería su milagro. Digan, yo quiero mi milagro. Yo quiero mi milagro. Entonces Jesús está en la ciudad y Marcos 3, el versículo 3, dice: entonces ya están todos ahí en la casa, la gente está aglomerada, no pueden entrar, y muchísima gente dentro de la casa tratando de ver a Jesús, de pedirle a Jesús un milagro. Y dice, entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Vamos a imaginarnos algo. Necesito que usen su imaginación. Ok, esta es la escena número 1. Escena número 1. Jesús está en la casa. Ok, todos pensando, Jesús está en la casa. Está lleno de gente. Hay gente por la entrada, hay gente por la puerta, y tú estás afuera. Tú tienes una necesidad, necesitas un milagro, estás ahí, sabes que Jesús está dentro. ¿Qué harías para entrar a la casa? ¿Qué harías? ¿Lo que sea? ¿Harías lo que sea para entrar a la casa? Ahí tú empiezas y te metes y te colas y cortas fila y metes codos. Algo haces, te acercas, tratas de llegar a Jesús. Pero en la escena número 2, que quiero que se imaginen, está Jesús en esa casa, pero no te puedes mover. Estás paralizado. ¿Necesitas un milagro? Sí. ¿El paralítico necesitaba un milagro? Sí, necesitaba un milagro, pero no podía entrar. Dice la Biblia que era un paralítico desde su nacimiento. Tiene una parálisis física desde que nació. Pero entonces entran en acción estos 4 hombres. Estos 4 amigos, no dice si eran familia, si eran conocidos, no dice exactamente quiénes eran, pero eran 4 hombres con fe. Digan, 4 hombres con fe. 4 hombres con fe que pudieron llegar y decirle: ¿sabes qué? Hemos visto cómo Jesús hace milagros. Hemos visto, tenían que conocerlo, si no, ¿para qué se iban a gastar el tiempo de tratar de llevar el paralítico donde Jesús? O sea, si tú no crees que Jesús puede hacer el milagro, ¿para qué vas a llevar a un paralítico delante de Jesús? Pero ellos sabían que Él podía hacerlo. Ellos sabían que podía restaurar. Ellos sabían que ese milagro podía pasar. Ellos sabían que tal vez el paralítico ni pensaba ser sano. Que lo deseaba, sí. Pero no tenía ni las herramientas, no tenía las condiciones, no podía llegar a Jesús. Las casas en ese entonces las construían, y dice que ellos se subieron al techo, ¿verdad? Dice el pasaje bíblico. Las casas en ese entonces, los techos, la ciudad era un desierto, estaba a orillas del mar, pero era un desierto. Todos los techos son completamente planos. No es como en las películas de Semana Santa. Yo no sé si usted alguna vez las vio, pero yo vi en las películas de Semana Santa que eran como unas ramitas que quitaban y bajaban fácil. Y la camilla era una camilla como de la Cruz Roja. Entonces facilito, ahí la bajaban. En esos tiempos no era así. Era un techo duro porque lo utilizaban cuando hacía mucho calor para subirse, para comer, para hacer fiestas, para recibir a la gente. O sea, tú no puedes caminar en un techo suave. Tienes que caminar en un techo duro. Entonces estos 4 hombres subieron a este paralítico por la escalera que está afuera. La gente muy probablemente que los empujaba, les decía que se quitaran, que no lo dejaran pasar. Imagínense la situación. Y a veces como hijos de Dios, nosotros nos comportamos como esa gente. Jesús está dentro de la iglesia. Está para hacer los milagros. Y en el lugar de traernos al paralítico por el techo, aunque sea, y meterlo, estamos amontonados en la puerta tratando de que, no, yo primero. Estos hombres levantaron al paralítico porque tenían fe. Lo subieron al techo y ahí empezaron a romper el techo. ¿Con qué rompieron el techo? ¿Con qué rompieron el techo? Fue mi pregunta. Y mi esposo, pues yo le pregunté, pero Tito, ¿con qué rompieron el techo? Si llevaban al hombre paralítico, me dice, con herramientas. Y yo, pues sí, ¿verdad? Tenía que tener algo, un martillo, una pala, un pico, algo. Cuando Dios te hace tener fe por otro y tú tomas acción en ese milagro, ya Dios te dio las herramientas para que te acerques en fe a ese milagro. Y aunque el paralítico no tenga fe, aunque el paralítico no lo sepa, el milagro va a suceder. El paralítico no sabía realmente qué iba a suceder cuando lo bajaban. Yo me imagino que hasta asustado iba a ir para abajo.
O sea, imagínense en el paralítico, "Uy, ¿qué me va a decir Jesús?" Lo bajan, está frente a Jesús, hay una camilla, todo el mundo, los fariseos, los escribas, la gente, tal vez alegando, si yo voy primero, déjenme hablar a mí primero, ¿por qué metieron a ese hombre? Y Jesús dice, al ver la fe de ellos, ¿de quiénes eran ellos? Los amigos, los familiares, el que estaba en el techo. Dios me habló tan fuerte con eso, porque a veces dejamos, y yo se los voy a decir, o sea, a veces hay gente por la que oras, hay gente por la que tú crees en el milagro, por la que tú estás, sí Señor, Dios lo va a hacer, y son tantos años creyendo e intercediendo por ese milagro, que toman la actitud de, ya yo se lo entregué al Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo se lo entregué al Señor. Eso es, y el Señor me decía, eso es lo más vago que un cristiano puede hacer. Ya se lo entregué al Señor, que el Señor lo traiga cuando quiera. Dios nos dio la fe y la certeza de que Él es el Hijo de Dios, para que tú y yo vayamos por fe, jalando a esas personas que están cegados por el pecado, están cegados por las cosas emocionales, por el dolor, por lo que ya ha sucedido en sus vidas. Entonces tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de volver a tener amor, misericordia por esas personas. Entonces no vuelvas a decir, yo se lo entregué al Señor. Porque cuando dices, ya se lo entregué al Señor, le estás dando la oportunidad a cualquier ataque o a cualquier cosa que venga y se vuelva a robar el terreno que ya tú habías ganado, en oración, en ayuno, en lo que fuera. Porque tú eres el que tiene las herramientas. Dios te armó a ti, no los armó a ellos. Ellos son los que necesitan. Estos hombres tenían fe, visión, determinación y el amor para subir el paralítico en su camilla. Digan conmigo, la fe de otro. Como hijos de Dios sabemos que Dios nos da la capacidad de poder tener fe por otros, de poder creer por el milagro de quien no tiene esperanza. El paralítico ni sabía que necesitaba ser perdonado. A veces creemos que porque el milagro no se hace de la forma en que nosotros estábamos orando, el milagro no salió bien hecho. ¿Cuánto les ha pasado? Seamos sinceros. A veces queremos y oramos, Señor, yo quiero que el milagro sea. Gloria a Dios que Apolo apareció, gloria a Dios. Pero si no hubiera aparecido, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos perdido la fe? ¿Manuela no iba a servir más en C3 Kids porque su perro no apareció? A veces Dios hace el milagro de una forma diferente como lo esperamos. Y los amigos en el techo tal vez decían, ¿pero qué dijo? Que los pecados le son perdonados, pero no lo va a sanar. Pues no sé, eso fue lo que dijo. O sea, yo me lo estoy imaginando. Y abajo los fariseos decían, ¿pero cómo le perdona ese pecadote? Pues que no sabe lo que hizo la familia, ¿no viste lo que hizo Y ahí está Jesús, que lo ve todo, que ve realmente el corazón, que conoce la necesidad y le dice, tus pecados te son perdonados. Y luego pregunta, porque Él conoce todo. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil para Jesús? La salvación de este hombre iba primero y luego vendría la sanidad de su cuerpo. A veces queremos ver la sanidad en el cuerpo antes de la del alma, y entonces Dios les hace el milagro de la salvación del cuerpo y se van para el mundo porque nunca se acordaron que tenía que salvar el alma primero. Ay. Hay dos puntos en esta historia
que el Señor me... Yo siempre trato que sean bonitos, que sean 3, pero no, fueron 2. 1, usa tu fe. ¿Cuántos paralíticos espirituales conoces? ¿Caminan? ¿Vienen a la iglesia? Probable. ¿O están en su trabajo? ¿O están en la escuela? ¿Cuántos paralíticos? La fe del otro. Iglesia, ese otro soy yo. Ese otro eres tú. Ese que tiene que estar en el techo somos nosotros. Los milagros suceden cuando cada uno de nosotros tengamos compasión y traigamos a casa con Jesús los que necesitan consuelo. Vamos a traerlos a Capernaum. Vamos a traerlos. Y punto número 2, Jesús está en la casa. Jesús está en casa. Si eres el paralítico esta noche, Jesús está en casa hoy. Jesús estaba aquí esperándote y listo para realizar el milagro que tú necesitas. Él conoce tu corazón. Él solo te pregunta, ¿cuál de las 2 necesitas? ¿Necesitas escuchar que tus pecados te son perdonados? ¿Será eso lo que necesitas escuchar esta noche? ¿O necesitas escuchar, levántate, toma tu camilla y anda? Ahí donde estás, que sea el Espíritu Santo que te posicione en alguno de los 2 lugares. O paralítico, o alguien que necesita que su fe sea activada por otros. Jesús está en casa. Di conmigo, Jesús está en casa. Jesús está en casa. Señor, toma control de las mentes en este momento, Espíritu Santo. Y haznos entender que una fe que no es activa, una fe que no lucha, una fe que no tiene obras, es una fe muerta. Activa nuestra fe, haz que nuestra fe crezca, para que lo que queda de esta semana, a donde vayas, con quien hables, o ahí en la intimidad de tu cuarto, de tu casa, recibas el milagro que Jesús tiene listo para ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te amamos, Dios.